Hola, hoy desde la redacción del Espectador estamos en una nueva entrega de entrevistas El Espectador. Nuestro invitado de hoy es un exministro académico, fue columnista de este diario del Espectador y yo lo conozco hace ya varios años cuando era editor económico porque era fuente informativa de nosotros. Hoy está con nosotros aquí en la redacción del Espectador José Manuel Restrepo, José Manuel, exministro de Hacienda. Bueno, tiene muchos cargos, pero yo prefiero decirle José Manuel. José Manuel, bienvenido a la redacción del Espectador. Muchas gracias, Edwin, y muy grato estar aquí en Entrevistas del Espectador. Además, somos colegas en los temas de liderazgo empresarial. Exactamente, ese es un tema del que también quiero que hablemos. José Manuel, arranquemos por una lectura muy básica, porque ya quiero profundizar en varios de esos temas, pero muy básica, de cómo siente usted que está hoy la economía colombiana. Pues yo diría que es una economía que viene de un escenario, yo la llamé como dual, como una especie de bipolar, en donde se avanzó muy positivamente en la disminución del déficit fiscal, se mejoró el déficit de balanza en cuenta corriente, la inversión extranjera directa venía creciendo en cifra récord, un buen desempeño incluso en materia de empleo, de los indicadores de pobreza. Después vino una nueva realidad en donde la economía se desaceleró profundamente, llegamos a crecer casi al 0.6%, nos salvamos por un pelo de estar en recesión económica, se afectaron las cifras de desempleo desestacionalizado, las de inversión extranjera directa, las de exportaciones y sobre todo la inversión privada, y ahora como que tocamos piso y viene una recuperación, y esa recuperación viene con una inflación ya mucho más baja, vendrá con tasas de interés más bajas. Creo que los sectores empiezan ya a reaccionar en el último mes, industria, el sector del comercio, y de aquí para arriba el éxito dependerá, para crecer bien o para estancarse en ese crecimiento, de que la inversión del sector privado, del sector productivo, crezca y de que haya estabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Estamos en tiempos, yo sí creo que, digamos, para tener mucha prudencia. En la relación del gobierno con los empresarios tal vez no es la mejor. Uno ve muchas tensiones de lado y lado, pero a pesar de eso, pues obviamente ahí va, porque los empresarios no invierten por un año, 2 años, sino a largo plazo. ¿Cómo lee usted la relación de los empresarios del sector productivo, del sector real, con el gobierno? Yo diría es también dual. Los empresarios de la inversión extranjera, o sea, los externos, están creyendo en el país, porque ellos tienen la capacidad de no vivir la miopía que vivo yo. Ven más adelante y entonces dicen, Colombia sigue siendo un país biodiverso, Colombia sigue siendo un país de diversidad cultural, Colombia sigue teniendo oportunidades en agroindustria, sigue siendo la oportunidad de ser la despensa del mundo, en energías, en servicios basados en conocimiento, en turismo sostenible, mientras que el inversionista nacional es más cauto, porque siente desconfianza, siente incertidumbre, no se le han abierto las puertas para construir consensos, incluso en la discusión de reformas. Entonces está más lento en inversión privada. Entonces es dual, porque la inversión extranjera directa más o menos va creciendo bien, la inversión privada no tiene tan buen desempeño. Acabamos de salir de lo que llamaríamos que fue el paro más corto de la historia, creo yo, de los camioneros, pero sabemos cómo afecta un paro camionero al país. Eso no solo pasa en Colombia, en toda parte donde paran los camioneros se para, creo yo, la columna vertebral de un país. Pero aquí particularmente hablando era un tema, el que estaba ahí era el aumento, entre muchos problemas estructurales que tiene ese sector, pero era el aumento del diésel o de la CPM. Y entonces mucho espejo retrovisor en ese momento. Dijeron, pero es que tocaba subirlo y eso lo debió haber subido el gobierno Duque y justo miraban los números y entonces los focos apuntaban a José Manuel Restrepo Abondar. Yo quiero que me diga cuál es su posición al respecto, porque mucha gente dijo, es que lo que no hizo el gobierno anterior le tocó a este y miren lo que sucedió. ¿Cuál es su posición al respecto? Mire, Colombia desde hace varios gobiernos ha tenido una cosa que se llama el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Es un mecanismo que trata de evitar esa diferencia que existe entre el aumento de precios del petróleo y el aumento de precios de combustible. Colombia se rige por los precios internacionales, por otra razón que podemos hablar más adelante. Ese instrumento ha permitido que haya menos volatilidad en los precios de la gasolina. Durante la pandemia nosotros bajamos el precio de la gasolina porque el precio internacional del petróleo cayó. Bajó. Pero apenas terminó el impacto fuerte de la pandemia, el mundo empezó a reactivarse muy rápidamente. China creció, Estados Unidos creció, el mundo creció.
Entonces los precios internacionales del petróleo se subieron muy rápidamente. En ese instante, si nosotros hubiésemos subido la gasolina al mismo ritmo del precio internacional del petróleo, hubiéramos tenido inflaciones de alimentos de más del 100%. Imagínese usted una familia pobre, vulnerable, comprando leche, pan, huevos, carne, creciendo más de un 100%. Eso era inmanejable, eso era indigno incluso con las familias más vulnerables del país. Entonces, ¿qué hicimos? Acudimos al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que permite graduar los aumentos. Se hicieron aumentos en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 para ir haciendo el ajuste, pero yo públicamente me di cuenta, desde el primer momento, que para poder acercarse los precios al precio internacional necesitábamos más tiempo. En el marco fiscal de mediano plazo dejé explícito eso, los pasos que había que seguir, los decretos que había que adoptar y los caminos que se necesitaban a continuación. Y como era consciente de que había que sanear el fondo, lo dejé pagado en su totalidad, todo lo causado. Y dejé unos recursos previstos en el presupuesto del 23 y en los marcos fiscales hasta el 25 para que el gobierno tuviera capacidad en el presupuesto de la nación para ir cubriendo los, llamemos las necesidades económicas que se iban a generar después por el diferencial de precios, pero con la condición de continuar en los aumentos de precios internos. El gobierno lo hizo muy bien en gasolina, yo lo reconozco, siguió el camino trazado, continuó los aumentos de precios que hicimos, pero políticamente, públicamente, en su campaña, e incluso en logos de tweets, de redes sociales, dijo explícitamente que no iba a hacer el aumento en ACPM. A mí me pareció un poco extraño, porque eso significaba que tenía que asumir el costo de ese subsidio. Y 2 años después dice, tenemos que volver a subir. Entonces los transportadores, claro, se molestaron, pero no contentos con eso ahora dicen que es que la culpa es el de atrás. No, si es que yo no tomé la decisión de no subir los precios de la CPM, la tomó el gobierno en campaña política. Entonces yo creo que ya el gobierno se dio cuenta de que se había equivocado, empieza a hacer la subida de precios, pero ya los transportadores pues dicen, ¿y para qué me prometieron una cosa si iban a hacer otra totalmente distinta? Bueno, y apelando a la realidad y a lo que sucedió, pues ni se va a subir el plan que puso el gobierno. Finalmente los transportadores terminaron negociando en mi consideración bastante bien y se va a subir 800 pesos de aquí al final del año. Eso quiere decir que vamos a seguir con un hueco ahí grande. ¿Cómo cree usted que debería accionar el gobierno colombiano? Porque ese hueco va a seguir gigantesco. Eso significa por lo menos 5.200 pesos por galón. Eso es un monto que puede llegar a ser 10 billones de pesos de costo anual. El gobierno, con la decisión que está tomando, se ahorrará 1 billón de pesos, pero igual pagar 9 o 10 billones de pesos es un monto significativo. ¿Qué va a tener que hacer el gobierno? Yo creo que a la manera de mocos, todos ponen. Tienen que encontrar un punto en donde el consumidor, o sea, los transportadores, pongan, que el transportador pueda trasladarle esos costos en la tabla de fletes. ¿Por qué no pensar en reducir algunos de los impuestos? Y ahí va a tener que negociar con los entes territoriales. Y creo que el gobierno va a tener que asumir parte por un tiempo en materia de subsidios. Es una mezcla de todos ponen. Sí, es interesante. Esa pirinola está interesante. Bueno, le quiero preguntar por un tema ahora sí coyuntural. Más coyuntural, y es el de la ley de financiamiento, que en mi consideración es otra reforma tributaria. Y le vi por ahí un video en redes sociales que usted habla de los pecados de esa reforma. ¿Cuáles son los pecados que usted le ve a la ley de financiamiento o la reforma tributaria que está ahora cursando en el Congreso? Lo primero es decir, ley de financiamiento es reforma tributaria. Entonces llamemos a las cosas por su nombre. El bautizo es reforma tributaria. Diciendo eso, esta reforma tributaria tiene 3 pecados. El pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Pues que surge de un presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos mínimo, porque el Comité Autónomo habla de 35 billones de pesos. FEDesarrollo hablaba como de 26. Exactamente. Entonces, así sean entre 26 y 30 billones de pesos, es mucho dinero. Entonces es un presupuesto desfinanciado. ¿Pero por qué está desfinanciado? Se pregunta uno. Yo creo que está desfinanciado porque entre el 2023 y el 2025 los gastos de funcionamiento están creciendo en 117 billones de pesos, lo equivalente a 8 reformas tributarias, con un crecimiento anual promedio del 20% en gastos de funcionamiento. Dígame usted, ¿qué negocio en Colombia, qué microempresa en Colombia, qué empresa en Colombia está aumentando sus gastos de funcionamiento al 20% anual en estos años cuando la tasa de crecimiento de la economía es cercana al 0%? Ninguna, sí, ninguna que se maneje seriamente. No hay cómo. Entonces, ahí arranca el pecado original. Después viene el pecado de obra. El pecado de obra viene con su dulcecito envenenado. El dulcecito es
tranquilo, empresarios, te vamos a bajar el impuesto de renta corporativa. Mentiras. Sí, se baja el impuesto por allá en el 2026 un puntico y después más adelante más, pero más adelante es cuando ya llega el siguiente gobierno a solucionar realmente el chicharrón. Pero en el entretanto le aumenta los costos al sector empresarial. Entonces le dice impuesto al carbono. Acabamos de decir que hay que bajar el valor. Y entonces ahora dicen hay que subirlo con más impuestos. 400 pesos por galón adicionales. Eso eleva los costos. Aumenta el impuesto mínimo. Yo me encargué en la reforma tributaria del 2021 de acabar con la renta presuntiva y el gobierno actual se encargó de recuperar la renta presuntiva con la lógica del impuesto mínimo. Sube del 15 al 20%. Aumentan los impuestos de ganancia ocasional, que también afectan a las empresas. Aumentan el impuesto al patrimonio para las personas naturales, que son los inversionistas de esas empresas. Y además acaba con el régimen simple, que beneficiaba al emprendedor, al microempresario, al pequeño empresario. Y además motiva más informalidad. Entonces, todo eso hace que los costos del sector productivo se eleven. Lo que se gana con el puntico se pierde con los costos y demás. Entonces, es una reforma que va en contravía del sector productivo y genera más incertidumbre, más desconfianza. Pecado de obra. Y el tercer pecado es el pecado de omisión. Históricamente Colombia ha sido reconocido en el mundo por macroprudente, porque ha manejado con rigor, con ortodoxia las finanzas públicas. La regla fiscal. Justamente se mete con la regla fiscal, que me parece muy peligroso. Entonces omite la macroprudencia histórica de Colombia, como flexibilizando la regla fiscal, que para que nos entiendan los colombianos. Eso básicamente es decir que de aquí en adelante algunos gastos de proyectos verdes no entran ni en el déficit fiscal ni en la deuda pública. Dígame si en su casa su señora le deja que algunos gastos de algunos de sus gadgets o hobbies ya no entren en el gasto de la familia, sino que es pura deuda. Sí, no hay cómo. Entonces entran como pura deuda. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Que las calificadoras de riesgo eventualmente pueden bajar aún más los niveles de los niveles de calificación y que además nos va a llevar a elevar tasa de cambio, a elevar prima de riesgo país y a elevar costo de financiamiento público y privado. Ojo, a las empresas también las va a afectar. Eso, en mi opinión, es un pecado de omisión. 3 pecados y al final desconfianza, una propuesta que desactiva la economía, una propuesta que motiva a muchos colombianos a que cambien de domicilio fiscal. Parece que es inconveniente. A mí particularmente hablando, y aquí cuento una infidencia, me puse a hacer cuentas y en lo que me tocó pagar de declaración de renta, prácticamente me tocó usar salario y medio, casi 2 salarios de todo mi año. Entonces uno dice, la cosa no está fácil y con estos cambios, pues ni soy de los colombianos que tienen un patrimonio de 1.800 millones de pesos, entonces no me afana el impuesto al patrimonio, pero sí siento que hay una afectación generalizada en la clase media en Colombia. Totalmente de acuerdo, Edwin. Yo pagué exactamente 1 salario y medio, lo mismo que tú. Tú y yo no tenemos problema. Yo me tuve que endeudar a corto plazo para pagar el impuesto de renta. Pero hay miles de familias de clase media, media baja, media alta de nuestro país que no han tenido con qué endeudarse para pagar el impuesto de renta. Y yo creo que en parte... Que han tenido que endeudarse. Han tenido que endeudarse, perdón, para pagar el impuesto de renta. Y en gran parte se deriva, primero, de haber... Me parece que fueron demasiado excesivos en la reforma tributaria del 2022 con las personas naturales y especialmente con los empleados. Es que el ataque frontal es contra los empleados, que son fáciles, entre otras, además, de revisar. Claro, porque ahí está el pago de la nómina. Y de seguir. Pero el agravante es que muchas familias pues, no han tenido con qué pagar ese impuesto de renta y el gobierno en su momento, sabiendo que iba a subir tanto los impuestos, ha debido subir la retención en la fuente en su momento, para que por lo menos no hubiera este impacto en este momento. En cualquiera de los casos, me parece que esas reformas que terminan agobiando a la clase media no le hacen bien al país. Y no le hacen bien y lo estamos viendo ahorita. El consumo lleva 22 meses en terreno negativo. Y yo hablando con la gente de Radar, me decían, es que el pago del impuesto de renta ha sido agobiante para muchas familias de clase media en Colombia, que son las que especialmente consumen en el país. Sí, sin lugar a dudas. Sí, a muchos nos ha pegado y no ha sido poco. Bueno, usted y yo las primeras veces que nos encontramos hablando sobre temas de liderazgo. En esa época usted estaba por allá en el CESA. Luego también estuve en otros lugares donde aquí hablaba con algunos compañeros de la redacción que estudiaron en el Rosario y también lo recuerdan por allá como un gran líder y con mucho cariño. Le quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo siente que está el liderazgo hoy en Colombia? ¿Cómo siente que está el liderazgo en un país tremendamente dividido?
que necesita liderazgos que unan y que nos lleven a buen puerto, que nos lleven a un lugar seguro donde de verdad prime el bien general sobre el particular. Yo creo que está muy afectado en general, en promedio. Es un liderazgo que está agobiado por la división, porque nos dejamos dividir, nos están dividiendo, entonces nos dividen entre ricos y pobres, izquierdas y derechas, neoliberales y progresistas. Todo es división. Es un liderazgo que está agobiado por ese mensaje de odios, de resentimientos, que no ayuda cuando el liderazgo se construye desde el amor, en buena medida desde el servicio, desde la entrega. El liderazgo está agobiado porque hay un desprecio por el rigor de lo técnico, como si lo técnico no fuera importante, y ese desprecio por lo técnico me parece que no ayuda a construir buenos liderazgos hacia adelante. Y hay un liderazgo que se ha perdido porque desafortunadamente nos terminamos metiendo en la corrupción como sociedad, en la ausencia de integridad, en donde no hay una vocación de trabajar por el bien común, reconociendo entre otras además que lo que hacemos nosotros por los demás lo hacemos por nosotros mismos, porque cada uno de nosotros somos los demás de los demás. Un liderazgo que no es consciente hoy de ser solidario, por ejemplo, con el entorno, con el medio ambiente, con actores de la sociedad que no tienen las mismas oportunidades. Entonces, es un liderazgo que está resquebrajado. ¿Que se acabó el liderazgo? Yo no creo. Yo lo que creo es que hay que redescubrirlo, hay que reunirlo, unirlo, para que el país vea que efectivamente hay nuevos liderazgos basados en la construcción de bien común, basados en la construcción de solidaridad, basados en el propósito de aportarle a este país por las enormes potencialidades que tiene la nación. Yo le quiero preguntar sobre, pues digamos, esa es una pregunta que regularmente siempre le hago a las personas que han tenido la posibilidad acá de darnos algo de tiempo y contarnos sus experiencias. Y es que yo creo que uno como ser humano es una colcha de retazos que se va construyendo poco a poco de los aprendizajes de cada persona. Y entonces le quiero preguntar, ¿usted qué cree que deberían aprender los políticos de los empresarios? Los políticos de los empresarios deberían aprender que son personas que están pensando realmente a largo plazo. Los políticos no piensan a largo plazo. El político está pensando a ver cómo hace para reelegirse en una curul en el Congreso de la República o qué va a hacer en 3 años porque es que en el cuarto ya sale. Sí. Y la política debería construirse a largo plazo porque es que lo que está de por medio es el Estado. Los empresarios sí piensan más a largo plazo. Es decir, los políticos sufren de miopía, los empresarios no. Los empresarios están teniendo visión de largo plazo. Y lo otro es que los políticos, creo yo que hay veces poco escuchan, hablan mucho, mucho bla, 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 poca ejecución hay veces, pero no escuchan. Y los empresarios sí escuchan porque están escuchando a los clientes, están todo el tiempo viendo a ver qué dice el cliente, por qué me está comprando mi producto, por qué no. Creo que los políticos debiesen aprender a escuchar y a escuchar con esa lógica de que es que cuando uno escucha al ciudadano se da cuenta de los problemas del ciudadano. Entre otras, además construye hasta mejores narrativas políticas. Sí, claro. Pero entonces aprovecho para preguntarle, porque usted ha escuchado a colegas de radio, a colegas de televisión que lo han puesto a sonar incluso como candidato presidencial. ¿A usted le suena la política para seguir metido en el mundo de la política o prefiere más bien el que tal vez lo ha visto como protagonista siempre, que es el mundo de la academia? Mire, a mí me gusta la política con P mayúscula. Esa que construye alrededor del bien común. Cuando uno concibe la política con P mayúscula, con servicio, con integridad, al servicio del bien común, con rigor técnico, uno la construye desde distintos lados. Uno la construye desde la academia, ¿cómo? Contribuyendo, por ejemplo, a mejorar una política pública, proponiendo una reforma del Estado, por ejemplo, haciendo una recomendación sobre un plan de reactivación económica. Y yo todo el tiempo estoy con mis equipos de trabajo construyendo tejidos de confianza, reflexiones sobre la reactivación, sobre el futuro del país, sobre la educación, sobre miles de temas. Luego yo en el fondo digo, he sido político siempre, porque he sido político cuando he sido rector, cuando he sido funcionario público. Yo arranqué siendo edil de Chapinero. No sé si usted sabía. No, esa sí no. Edil de Chapinero. Ese pedazo del perfil no lo sabía. La votación más alta en Bogotá en ese momento. Fue ¿sí? La primera elección de ediles en Bogotá. 1952 votos en Chapinero. El edil más votado de Bogotá en general. Ahí aprendí del ejercicio de lo público y del servicio. Y en simultánea con eso, trabajé incluso en las comisiones económicas del Congreso de la República. Me tocó la ley de la reforma al Banco de la República, la reforma a la salud, entre otros temas.
Y después me vinculé al mundo académico. Entonces yo simultáneamente tenía las dos condiciones. Creé un movimiento político. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Se llamó, no, porque se llamó Gente Nueva. Y tenía hasta el logo, con manos limpias. Gente Nueva con manos limpias. Y por él transitaron muchas personas que han sido reconocidas hoy en el país. Y después me encarrilé en la actividad académica, profesor, director de programas, director de posgrados, vicerrector financiero, vicerrector académico, rector de varias universidades. Y siendo rector de una de ellas, del Rosario, me llama el presidente Duque, sin conocerme además, y me invita al ejercicio de lo público. Luego le agradezco que me haya permitido llegar a un escenario que era inimaginable para mí, donde seguí en política. Que eso es política. Política es la búsqueda del bien común. Y hoy en día hago lo propio. Entonces yo siempre he estado en el mundo de la búsqueda del bien común, que es la política. Interesante, no conocía esa parte de su perfil. Bueno, le quiero preguntar por un mundo que a mí me fascina también y que usted también tuvo precisamente cuando el expresidente Duque lo llamó y fue en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y es todo el tema del emprendimiento. Y se lo quiero preguntar porque además nos encontramos hace poco en un evento sobre una fintech, el negocio financiero con base tecnológica, que hoy en día le llaman fintech. Entonces le quiero preguntar por eso, ¿cómo ve el escenario del emprendimiento en Colombia? ¿Qué tan fácil la está teniendo ahorita? ¿Sí hay posibilidades, hay ayudas, no hay ayudas o cómo la ve? El escenario del emprendimiento en Colombia funciona a pesar de los presidentes, a pesar de los gobernantes, a pesar de los políticos y a pesar de los ministros de Comercio, Industria y Turismo. La verdad es que Colombia es una tierra emprendedora. O sea, usted vaya a Bucaramanga, por ejemplo, va a Antioquia, vaya incluso al eje cafetero, aquí en Bogotá, en Barranquilla, en el territorio colombiano, incluso en Guaviare, en el mundo del turismo. Usted se encuentra emprendedores a lo largo y ancho de este país. No en vano, en las clasificaciones del Foro Económico Mundial y de la OECD somos segundos o terceros en América Latina en materia emprendedora, porque es que este país tiene la R de la resiliencia aquí en la frente. Ha enfrentado tantas berracas dificultades que ha logrado salir adelante por su capacidad para hacer empresa. Luego yo creo que ese emprendimiento, a pesar de todas estas circunstancias, ahí sigue vivo y además creciente. Y usted acaba de poner un ejemplo. Esas startups en Colombia, esas empresas de tecnología, según el Colombia Tech Report, donde la Universidad de IA, de la cual soy hoy rector, participa, están creciendo en los últimos 20 años 1.600% anual promedio. De ellas, la mayoría son fintech. Y esas fintech están transformando Colombia y el mundo. El mejor ejemplo, Nubank. Nubank está transformando a Brasil, a México y a Colombia en su sistema financiero. Dígame si eso no es una demostración de que esta gente tiene, de verdad, nuestros colombianos tienen una capacidad emprendedora inagotable. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que ese caso, particularmente ese caso, el de David Vélez, es el caso de mostrar, porque además logró superar todas las limitaciones, encontrar un sistema financiero que no le da la oportunidad en Brasil, luego poder romper, digamos, de la mejor forma posible, llegar a Colombia y ahora hacerlo en México. Sí, creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo la resiliencia, el emprendimiento y sobre todo la capacidad de encontrar cosas nuevas en donde tal vez los demás, pues es maravilloso, y en eso sí creo que coincido con que los colombianos somos muy, muy buenos emprendedores. Y hay que seguir desarrollando en ese sector y en otros sectores. Alguna vez a quien trajimos como director de la misión de internacionalización, me dijo, Colombia is more India, less China. ¿Qué me estaba insinuando? Me estaba diciendo, Colombia es un país en donde los servicios basados en conocimiento pueden ser protagonistas. Y hoy usted ve cifras de exportación de Colombia. ¿Qué crece? Crecen los servicios de software, servicios de diseño, servicios de ingeniería, servicios de arquitectura, servicios de outsourcing, BPO, call centers. Eso está creciendo rapidísimo. ¿Cómo? Con emprendimiento, pero no es el único caso. ¿Cómo explica usted que Medellín sea hoy el destino número 1 del mundo per cápita en nómadas digitales? Porque aquí hay una cantidad de personas trabajando. O que sea un destino también de eventos de cultura, de teatro, de música. O que los colombianos en las reproducciones mundiales en YouTube sean de los primeros del mundo en el arte. O sea, Colombia tiene todo el potencial para ser un país en distintos frentes. O, ¿por qué no?, aprovechar y convertirse en el México de México para llevarle capacidad de producción a México para que México llegue a los Estados Unidos. Sí, interesante esa posición en el puente para brincar hacia Estados Unidos. Bueno, le quiero preguntar por una cosa que pues a mí también me parece, digamos que muy apasionante,
y es en la medida en la que usted ha hecho un recorrido académico, ya nos contó que político, hoy en día es rector de una universidad, ya está radicado en Medellín. Le quiero preguntar por la reforma educativa, sobre toda esta propuesta del gobierno Petro, que en últimas va desde abajo hasta arriba, hasta el escenario posgradual. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la lee? ¿Cómo lee esos intentos y lo que se ha podido avanzar en la discusión nacional? Fue muy triste lo que sucedió porque dimos un paso, logramos un consenso y después se arrepintieron del consenso. Es muy triste porque se hubiera podido hacer algo revolucionario. Por ejemplo, avanzar a ese reconocimiento de la educación como un derecho, incluida la educación superior. Pero se hubiera podido avanzar a tener una educación terciaria de altísimo nivel, que se necesita, porque es la que necesita el sector productivo. Se hubiera podido avanzar a que la evaluación docente sea realmente importante y relevante para la toma de decisiones sobre los maestros, porque es que los padres de familia lo están pidiendo. Ese fue el freno, realmente. Con los niños lo están pidiendo. Es que es inconcebible que una evaluación docente mala, al maestro no le pase nada. Segundo año, mala, no le pasa nada. Tercer año, mala, no le pasa nada. Eso es inconcebible. ¿En qué empresa hacen una evaluación y no se toma en consideración para la gestión? Se hubiera podido avanzar en internacionalización, en innovación curricular, en temas de aprendizaje. Se hubiera podido avanzar en ciencia y tecnología, en tantos frentes. Y hoy nos conformamos, entiendo yo ya, esa no es la idea. Ahora la idea es mejorar el problema económico que están enfrentando en este momento las universidades públicas, que se necesita. Pero el salto cualitativo de tener una ley 30 del 92, por ejemplo, en educación superior, ¿cuánto ha pasado de allá para acá? Más de 20 años. ¿Y la educación superior hace 20 años era igual? No, es hoy totalmente distinta. Entonces nos quedamos con un modelo, llamémoslo normativo, de la prehistoria para tratar de administrar la posmodernidad. Eso es muy difícil. Claro, claro. Le quiero preguntar entonces, ¿qué opina usted de que hoy en día mucha empresa esté contratando por habilidades comprobadas y no por títulos, no por cartones? A mí me parece que la tendencia va a ser por ahí en muchos frentes. Es que el mundo de hoy es un mundo en donde las microcertificaciones, las insignias digitales sobre competencias van a ser el tema central de futuro. Yo he dicho, la educación superior cree que debe estar trabajando en la edad tradicional, pregrado, posgrado. No, la educación superior tiene que ser consciente de que antes de eso va a haber una cantidad de demanda y de necesidades. Y después de eso, otra cantidad de necesidades. El continuum de la educación para toda la vida va a ser una prioridad. Y en ese orden de ideas, ¿qué está buscando el mercado laboral? Hombre, ¿las competencias y habilidades de esa persona me sirven o no me sirven? ¿Cómo lo demuestro? Con una insignia digital. Ya no es un título. Uno de los profesores investigadores de Singularity University decía, credentials are no longer useful. Lo que está diciendo es, los títulos cada vez van a ser menos útiles. No significa que vayan a desaparecer, pero significa que en el mundo educativo va a haber gente que va a demandar cosas totalmente distintas. Y ahí es donde uno tiene que reconocer que los jóvenes tienen que entrar y salir del sistema libremente, flexiblemente, en cualquier momento. Algunos dirán, entro al sistema, aprendo una competencia, salgo al mundo laboral y ahí me quedo. O volverán del mundo laboral al mundo educativo e irán acumulando esos créditos y esas formaciones y obtendrán un título profesional. Interesante. Bueno, le quiero preguntar por dónde comenzamos, casi que para tener una conversación en forma circular. Y arranqué preguntándole sobre su lectura de la economía colombiana. Le quiero preguntar sobre qué debería hacer el país como un todo. Obviamente, esas 3 o 4 hélices de las que llaman los académicos, el gobierno, la sociedad civil, la academia, los empresarios, y es para reactivar económicamente a este país. En todos los gobiernos hemos visto esos momentos en donde el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, el DNP se tienen que sentar a hablar de la reactivación. Y en este pues se ha hablado, pero incluso en el presupuesto general de la Nación les están cobrando el tema de los ingresos en la DIAN y la razón del por qué se está pidiendo esos más de 500 billones de pesos. Le quiero preguntar ya en este cierre de la entrevista, ¿cómo reactivar económicamente al país? Pues para que muchos no nos sintamos tan agobiados. A cortísimo plazo, confianza. Construya consensos con el sector privado. Esa es una urgencia manifiesta. Siéntese con los comerciantes, siéntese con los industriales, siéntese con el sector agropecuario, identifique qué cosas hay que cambiar rápidamente para reactivar esos sectores de la economía. Envíe señales claras a la inversión privada.
y trabajen los temas de inseguridad física, porque hay un problema serio de hurto, de secuestro, de extorsión que afecta al microtendero, entre otros temas. Eso a cortísimo plazo. Y a mediano plazo, ¿qué hay que hacer? Seguir construyendo en el futuro del país. Construya sobre la biodiversidad. Somos el segundo país más biodiverso del mundo. Construyen sectores claves de la economía. ¿Cómo lograr incrementar la producción del sector agropecuario de 14 a 40 millones de hectáreas? ¿Cómo meterle tecnología al sector agropecuario para ser más productivo? Haga un esfuerzo en servicios basados en conocimiento con vocación exportadora. Métale duro a la industria con tecnologías de inteligencia artificial, de robótica, de Internet de las cosas, de uso de blockchain. Haga un esfuerzo por formar jóvenes en programas cortos. Mire, ojalá en el 2026, quien sea el presidente de la República, arranque con un programa para formar 2 millones de jóvenes en cursos de ciclo corto, en competencias digitales con vocación de empleabilidad. Simplifique la vida del sector productivo. Es decir, si puede hacerlo, trate de eliminar el ICA, trate de eliminar INVIMA, trate de eliminar todas esas serie de entidades que le están haciendo la vida imposible al sector productivo. Agilice la creación de empresa, que ojalá en Colombia en un día se cree empresa y en un día se cierre una empresa, que se pueda lograr eso especialmente. Dele libertad de permisos para esos empresarios y empiece a motivar también la dinámica productiva del país con vivienda. Active de nuevo todo el apoyo al sector de vivienda, active de nuevo también todo el apoyo a la construcción de equidad. En ese orden de ideas, algunas de las ideas de la reforma a la salud son necesarias, centros de atención primaria en zonas marginadas, se necesita. Active la infraestructura, métale duro a disminuir los costos logísticos en nuestro país que hacen imposible la exportación y la importación. Si uno logra hacer algo de ese estilo, puede dar un paso adelante. Y esto hay que hacerlo sobre la base de disminuir el tamaño del Estado. Con este tamaño del Estado no vamos a ser capaces, ojalá hasta en un 50% disminuir el tamaño de ese Estado. Apretarse muchísimo más el cinturón en 2 o 3 puntos. Pero para invertir más. Para invertir productivamente. Claro, que se note esa inversión con retorno de inversión rápido. Exactamente. Y luche contra la corrupción como cáncer de la sociedad. Eso es inconcebible. Sin lugar a dudas. Ese sí es que es el gran problema estructural que creo que tenemos en Colombia. Es José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Hacienda, exministro de Comercio, excolumnista del periódico El Espectador, hoy en día rector nuevamente, porque ya son 3 universidades, cuatro de las que ha sido rector. Pues gracias por el tiempo, por venir a contarnos pues su posición también sobre todo esto del tema de la gasolina, el paro de transportadores cuando usted fue ministro, y sobre su visión de país ahora. Creo que es bienvenida y es bueno también escuchar otras fuentes de información. Muchas gracias, Edwin, y un placer estar contigo en este espacio. Soy ex del Espectador, pero ex lector no, soy lector del Espectador. Eso sí lo va a tener siempre. A ustedes muchas gracias. Ya saben que esta entrevista queda guardada en todas nuestras plataformas digitales. La pueden consultar cuantas veces quieran y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.